Buenos días. Antes de comenzar, pues quisiera agradecer al comité organizador del Congreso el esfuerzo realizado para que se pueda realizar este tipo de eventos y poder participar sobre todo en ello. Igualmente quiero decir que el trabajo que se va a exponer a continuación pues está siendo desarrollado por el grupo TEP 130 de la Universidad de Sevilla, cuyos campos de investigación pues, son la acústica, iluminación óptica y energía, tanto en arquitectura y patrimonio. Igualmente decir que en esta presentación vamos a mostrar lo que es la metodología del estudio y los principales resultados obtenidos de la aplicación de técnicas ambientales en espacios de culto para mejorar el confort térmico y la preservación del patrimonio, considerando siempre el consumo energético. Igualmente, aclarar que este caso de estudio, la Iglesia del Convento de San Francisco de Asís, es solo una parte de un proyecto de mayor alcance donde se estudian otras series de iglesias y técnicas pasivas en la misma. Bueno, durante siglos las condiciones ambientales de estos espacios han venido determinados por el clima exterior y los cambios estacionales. Originalmente podemos decir que fueron los usuarios los que fueron poco a poco introduciendo pues, técnicas ambientales para mejorar el confort térmico de estos espacios. Entre ellos pues, encontramos lo que son calefacción local, como estufas de carbón, incluso en algunos sitios tenemos referencia que los feligreses llevan piedras calientes de casa y las colocaban bajo una bandeja que había bajo banco. Igualmente en otras iglesias donde no utilizaban estas técnicas activas, sí podemos apreciar que para aislarse del frío y la humedad, pues empleaban en lo que es el suelo y el mobiliario la madera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con el paso del tiempo, las nuevas necesidades de la sociedad y sobre todo la aparición de las nuevas tecnologías implicaría que muchos de estos espacios se acondicionaran térmicamente para mejorar las condiciones ambientales, sobre todo de los feligreses. El problema es que se instalan estos sistemas sin hacer un estudio previo de las consecuencias que puede tener sobre la conservación, sobre el confort térmico, sobre el consumo energético y sobre todo sobre la contaminación visual. Cuando bien es sabido que estos espacios, sobre todo los españoles, albergan un importante patrimonio mueble, tan importante como el que podemos encontrar en cualquier museo o edificio histórico. Creemos que también el problema en este hecho es que la mayoría de estos espacios no tienen unas instituciones técnicas y administrativas que controlen el patrimonio mueble que alberga, cuando mucho de ese patrimonio mueble pues, está en inventarios generales de patrimonio mueble o están declarados BIC. Por ejemplo, este es el caso de la iglesia del Convento de San Francisco de Asís, declarada bien de interés cultural. Forma parte del conjunto arquitectónico de la ciudad de Morón de la Frontera, una ciudad que está localizada en Sevilla, la provincia de Sevilla. Esta iglesia es de estilo protobarroco, consta de una planta rectangular de unos 350 metros cuadrados. Los muros fueron construidos de piedras y ladrillo. Actualmente lo que es la nave está cubierta por una falsa bóveda de medio cañón y albergan un patrimonio mueble bastante importante, desde imaginería, retablos, yesería, etc. Una cosa que nos llama la atención es lo que es la evolución que ha sufrido la iglesia, que nada tiene que ver con los orígenes. Inicialmente estaba situada lo que era a las afueras de la ciudad, fuera del casco urbano, en una zona elevada y rodeada de zonas vacías, debido a que era un convento y era una zona de huertas. Y en la actualidad, pues con la expansión de la ciudad, queda colmatada por las viviendas. Y esto ha tenido que influir en el clima interior, que es un estudio que hicimos aparte. En el interior de lo que es la iglesia sí apreciamos pequeñas transformaciones, sobre todo en mobiliario e instalaciones. Ha sido dotada de instalación eléctrica para iluminación y sonido. En la actualidad carece de cualquier sistema de climatización. Sí apreciamos que durante el verano, por ejemplo, aquí podemos observar pues, una banda de ventiladores en ambos muros que lo utilizan para refrescar
el ambiente térmico durante esta época. Y durante el invierno puntualmente se hace uso de pequeñas estufas de gas, pero solo puntualmente en ocasiones especiales debido a la contaminación visual que produce. En la actualidad, lo que es el clérigo y la hermandad pues, se plantearon de acondicionar térmicamente esta iglesia para mejorar el confort térmico de la misma. Y debido a la catalogación es por lo que decide intervenir nuestro grupo de investigación, y los objetivos que nos planteamos fueron, primero, ver si realmente la iglesia no cumplía con los requisitos de confort y de preservación, y en una segunda fase pues, realizar la simulación de diferentes sistemas de climatización para ver la incidencia que tenía en el clima interior. Para ello empleamos una metodología de estudio determinada en diferentes fases. Una fase fue lo que es la toma de datos y recopilación de información básica de la muestra, monitorización y realización de mediciones in situ y el procesado de todos esos datos para poder valorar hidrotérmicamente lo que era la muestra. Una segunda fase sería la elaboración de los modelos informáticos, el ajuste de los mismos, para una última fase pues, hacer una serie de propuestas. Bien. En la fase de monitorización pues, procedimos a la toma de datos durante un periodo continuo, durante 18 meses, de diferentes parámetros ambientales, temperatura del aire, humedad relativa, temperatura radiante. Los equipos fueron colocados en diferentes alturas y en diferentes orientaciones, las más representativas de la iglesia. Igualmente colocamos una estación meteorológica en exterior para ver la incidencia que tenía el clima interior y un piranómetro. Y puntualmente durante diferentes épocas estivales e invernales se realizaron mediciones in situ de calidad del aire, velocidad, temperaturas superficiales, etc. Igual que lo que son las imágenes termográficas, que las realizamos principalmente para analizar lo que era la envolvente del edificio, lo realizamos en diferentes épocas del año y durante el día diferentes horas para ver las pérdidas y ganancias de calor. Todos los datos obtenidos de la monitorización los empleamos para realizar una serie de tablas y gráficas para poder valorar hidrotérmicamente la iglesia en diferentes aspectos. En cuanto a la conservación, estudiamos diferentes parámetros, temperatura y humedad relativa. Hicimos los cálculos de las medias estacionales para establecer lo que era el clima histórico de la iglesia y establecimos unos límites de desviación de estos parámetros según la normativa vigente. Pudimos determinar que la temperatura no tenía ninguna incidencia sobre el patrimonio mueble, pero sin embargo la humedad relativa sí. Igualmente quisimos analizar si las condiciones ambientales eran propicias para el biodeterioro. Para ello fijamos unos parámetros de temperatura y humedad, estableciendo un área donde las condiciones ambientales eran adecuadas y determinamos todos los datos que estaban fuera de rango. Igualmente con el confort térmico, aplicando la normativa ISO 7730, fijamos como el porcentaje medio de personas insatisfechas, un límite en este espacio máximo del 26%, y pudimos determinar que tanto en invierno como en primavera la iglesia no era confortable. Estos datos los comparamos con las encuestas realizadas a los feligreses durante el periodo de monitorización, corroborando que estas estaciones no eran las más confortables, pero también indicaron que durante el verano, en ciertas ocasiones, sobre todo cuando había muchos feligreses, la iglesia no era confortable. Los datos, aparte de servirnos para hacer un análisis previo de la situación actual, lo empleamos para generar modelos informáticos, intentando recrear un modelo lo más similar a la realidad en cuanto a materiales constructivos, transmitancias, entornos, datos climáticos. Para ello empleamos un software informático de AsynBuilder versión 3.4 que emplea un motor de cálculo EnergyPlus 8.1, el cual ha sido generado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Este programa lo que permite es cálculos de transferencia, de sistemas de climatización y otros factores relacionados con el consumo del edificio. Una vez que teníamos los modelos de simulación, procedimos a la validación del mismo. ¿Cómo lo hicimos? Pues comparar un gran número de datos horarios de la monitorización con los que habíamos tenido de la simulación. Para ello empleamos una medida muy conocida en estadística, que es el percentil. Establecimos que para la temperatura teníamos que fijar como máximo un grado de diferencia durante el 90% del tiempo, y con la humedad relativa fuimos un poco menos restrictivos, donde fijamos la desviación de 5% durante el 90% del tiempo.
Una vez que teníamos los modelos validados, pues procedimos a asignar unos objetivos ambientales acorde con la preservación y el confort térmico y a simular diferentes sistemas de climatización. En este caso realizamos 4 hipótesis, que era el sistema autónomo, una climatizadora, una UTA, otra que sería la primera opción pero con suelos radiantes y luego la otra opción con radiadores. Igualmente estudiamos diferentes modos de funcionamiento, funcionamiento en modo continuo, donde el sistema funcionaría las 24 horas, funcionamiento en modo intermitente, que solo funcionaba durante el día, y funcionamiento en régimen mixto, que solo funcionaba en las horas de culto, de celebración de culto. Por ejemplo, este es el caso de la hipótesis 1 del equipo autónomo y podemos ver la incidencia que tiene el empleo de este sistema en los parámetros ambientales, tanto en temperatura como en humedad relativa. Igualmente, unos resultados que obtuvimos pues, fue el confort térmico, no directamente del programa, sino que algunos datos que nos daba el Dicing Builder los tratamos con MATLAB. Y pudimos observar que todos los sistemas pues, tenían un impacto muy similar en el confort térmico. En este caso, lo importante era el modo de funcionamiento. Pudimos apreciar que el funcionamiento en continuo e intermitente tenían un comportamiento muy similar, que en régimen mixto reducía considerablemente el confort térmico. Y aquí creo que uno de los resultados más interesantes es que en la hipótesis 3, que es donde se aplica el suelo radiante, esta instalación implica un cambio de transmitancia de lo que es el suelo. Y como podemos observar en las mediciones iniciales de las termografías, durante el verano el suelo produce un aporte de frescor al ambiente. Entonces, con esta instalación, durante el verano aumentarían las cargas de refrigeración porque ya ese aporte de temperatura de frescor disminuye considerablemente. Otros datos importantes fueron los relacionados con la preservación del patrimonio mueble. Determinamos la vulnerabilidad de las obras de arte a sufrir daños físicos. Establecimos para ello la clase de clima dado por la RAE. En cuanto a la desviación de temperatura, pues fijaba más o menos 2 grados centígrados, no había riesgo, y a partir de 2 a 5 grados pues había un riesgo moderado. Pudimos determinar, así en modo resumen, de que durante el 90% del tiempo el uso y los diferentes sistemas no tenían ninguna implicación en cuanto a riesgo en el patrimonio mueble, pero sin embargo el 10% restante sí. Y en cuanto a los límites de desviación de humedad relativa, pues establecimos, según la normativa, el límite al 10% y pudimos determinar que durante el 25% del tiempo estas instalaciones y modos de funcionamiento podían causar un daño en el patrimonio mueble. Y finalmente, pues los resultados de consumo, como es un proyecto de intervención, pues no están validados, pero nos pareció interesante porque muchas visitas que habíamos realizado a otras iglesias donde utilizaban sistemas de calefacción, debido a la situación actual, también a que se trata de espacios de grandes volúmenes, pues el consumo es elevado. Y muchos de ellos en la actualidad han dejado de utilizarlos porque no lo pueden mantener económicamente. De este estudio pues determinamos que en invierno pues, el consumo era mayor, que para las especificaciones técnicas que dimos en este caso de estudio, el sistema autónomo suponía menos consumo y luego también pues, le dimos a los propietarios lo que era un precio en euros por metro cuadrado de los diferentes costes de lo que son los diferentes sistemas y modos de funcionamiento. Y finalmente, pues a modo de conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora, pues determinamos que las condiciones ambientales de la Iglesia en la actualidad pues no eran ni idóneas ni para el confort ni para la preservación. Debíamos de actuar para mejorarlas. Que en cuanto al confort, todos los sistemas y modos de funcionamiento pues conseguían unos niveles de confort adecuados, pero sin embargo, por ejemplo, con el funcionamiento en régimen mixto, el sistema debía de encenderse al menos 1 hora antes para que la iglesia fuera confortable. Y luego, referente a los datos de preservación, decir que la temperatura la controlábamos extremadamente bien con todos los sistemas, pero sin embargo la humedad relativa no. Teníamos que hacer un estudio más exhaustivo. Y que el modo de funcionamiento que menos daños causaba era el funcionamiento en régimen mixto seguido del continuo. Y finalmente decir que para este estudio, y según las especificaciones técnicas, pues el sistema autónomo
era el que menos consumo tenía, pero sin embargo podíamos disminuir el consumo de las otras hipótesis y en vez de emplear pues, una caldera con calentamiento de agua, empleáramos una bomba de aire-agua, donde reducía considerablemente los consumos. Que el problema es que el software no te permite esta opción, está pensado más para climas fríos, pero en Andalucía no tenemos ese problema porque no tenemos temperaturas tan extremas. Y finalmente, que aunque determinaríamos que el modo de funcionamiento es en régimen mixto, consideramos que tenemos que hacer un estudio más exhaustivo para analizar pues, la distribución espacial de los diferentes parámetros ambientales y para ello emplearíamos CFD. ¿Vale? Gracias.